Estamos en el Sermón del Monte, avanzando hacia el final. Y hoy nos toca el capítulo 7, versículo 15 al 20, que está titulado en nuestras Biblias, ustedes saben, hay párrafos y títulos, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. También podríamos nosotros poner otro título, ¿no es cierto? Otro título sería Aprendiendo a conocer el corazón. Aprendiendo a conocer el corazón. Y otro título de repente mucho más directo y textual, ¿no? Según el texto, sería Los falsos profetas. Los falsos profetas. Ahora, en realidad el tema de hoy tiene que ver con los falsos profetas. Y a mí me llama la atención que en el Sermón del Monte, que es el sermón, una especie de resumen de toda la enseñanza del Evangelio, el Sermón del Monte, aparezca el tema de los falsos profetas. Significa que el tema de los falsos profetas es sumamente importante. Qué interesante esto, ¿no? Mire, nosotros podemos darle un lugar secundario a esto, pensando, bueno, por ahí están unos falsos, pero el Señor lo considera tan seriamente que advierte a sus discípulos. Y eso implica que nosotros ahora, acá, seamos cuidadosos. Porque mire cómo dice el Señor. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Así empieza. Guardaos. Es decir, tengan cuidado. Abran los ojos. Pongan atención. Estén alertas. Guardaos de los falsos profetas. Porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí el Señor está hablándonos de estos que son maestros falsos, que asumen la enseñanza del Evangelio, la predicación, y que asumen autoridad con eso. Y buscan dominar y buscan controlar, y se disfrazan, dice, ¿no? El Señor, estos falsos profetas se disfrazan. Estos hombres, también hay mujeres por si acaso, estos hombres, también hay mujeres por si acaso, profetizas, aparecieron desde antes. Ya Moisés, estamos hablando de siglo XIV, siglo XIII, antes de Cristo, ya Moisés advierte sobre los falsos profetas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios le enseña a Moisés y Moisés le enseña al pueblo acerca de los falsos profetas. Después usted lo encuentra en los profetas ya, en los escritos proféticos, que ellos luchan con falsos profetas. Así que desde el Antiguo Testamento, siglos y siglos antes, 1400 años antes, ya la palabra del Señor nos advierte. Después el apóstol Pablo le dice a los líderes de la iglesia o de las iglesias, ya él, hombre mayor, el apóstol Pablo, ministerio largo, y le dice, cuidado, les dice, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 20, cuidado, vendrán falsos profetas, escuche esto, se levantarán o saldrán de entre vosotros, y eso es terrible, ¿no? Resulta que uno tiene que mirar a la iglesia no solo afuera, que vendrán, sino adentro, porque también surgen de adentro. ¿Cómo es que surgen de adentro? Porque se infiltran. Y entonces aparecen como nuestros, pero no son nuestros. Una cosa, por ejemplo, que para mí es como una carga, y lo comparto, ¿no? Ustedes saben, esta iglesia está en el corazón de un servidor, y entonces pienso mucho, oro mucho por la iglesia, pensando en que somos una iglesia de más de 60 años. Y por lo tanto, muchos aquí son de segunda y tercera generación. Y entonces pueden estar aquí solo por cultura, no por conversión. Y usted tiene que revisar su propia vida. Yo tengo que orar por eso, todos tenemos que orar por eso.
para que no vivamos solo religiosidad, sino realmente cristianismo, y eso tiene que ser por conversión, no puede ser por cultura, es decir, mi papá, mi abuelo fueron, yo también sigo. Eso hace que de la iglesia surjan personas que, aunque conocen la palabra, como no hay un corazón convertido, transformado, un corazón cristiano, entonces obran de manera no cristiana, porque no lo son, aunque son evangélicos. Esto es importantísimo, muy importante, y seguramente en algún momento se tratará este tema, porque la iglesia tiene que ser instruida en relación a conversión de los de segunda, tercera, cuarta generación. Yo ya en la casa, en mi familia, siendo yo primera generación de creyentes, ya tenemos tercera. Claro, tengo 50 años en la fe, entonces ya en mi familia, directa mía, ya hay tercera generación. Me he desviado un poquito, pero vale la pena, porque la pregunta es, ¿cómo es que dentro de la iglesia van a surgir falsos profetas? También surgen. Hechos capítulo 20. Y el apóstol Juan es sumamente directo, diciendo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ahora, ojo con esto, cuidado con esto, porque los falsos profetas asumen arrogantemente una espiritualidad tan superior, con comillas, y autoridad con esto. Son súper espirituales y son autoridad. Y vienen con estas palabras. Vienen de esta manera. Tengo palabra de Dios para ti. Les explicaba a los pastores, hemos estado en Cuba después de 2 años con los pastores, y les explicaba, cuando alguien viene a ti, y tú estás como yo, con tu Biblia, estamos en la iglesia, digamos, porque mayormente el acercamiento es en la iglesia. A veces van a las casas, pero en la misma iglesia, falsos profetas. Y vienen y te dicen de manera directa, tengo palabra de Dios para ti. Tengo mensaje de Dios para ti. Y digamos, tú estás como yo. Pregunta, ¿es correcto que te digan así? Y estoy hablando doctrinalmente. ¿Es correcto que te digan, tengo palabra de Dios para ti? No es correcto. Por supuesto que no es. ¿Por qué no es correcto? Porque mire usted, digamos, yo soy un cristiano, como usted, convertido, ya, como usted. Y mire, tengo en mi mano la palabra. Tengo en mi mano la palabra y por ser convertido tengo en mi corazón el Espíritu Santo de Dios. Si Dios me va a hablar, lo hará por su palabra que está en mi mano y su espíritu que está en mi corazón. No necesito que alguien venga y me diga, tengo palabra de Dios para ti. Es diferente si viene y me dice, quiero enseñarte algo de la Biblia. Ah, con todo gusto. Abre la Biblia como hacemos todos los pastores, todos los maestros de Biblia, y usted abre su Biblia y usted certifica. Lo que nadie puede hacer es esto, tengo palabra de Dios para ti. Dios dice que, por favor, eso lo dirá a mi corazón desde su palabra y en su espíritu. Tengan cuidado con eso. Esto es importante explicarlo porque el Señor Jesús lo ve así y le dice a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas. Y luego les enseña cómo hacen, ¿no? Hacen un disfraz, ¿no? Un disfraz ridículo, ¿no es cierto? Pero se disfrazan. Usted tiene que tener discernimiento. Tenemos que desarrollar discernimiento, porque si no nos van a engañar. Usted ve un lobo disfrazado de oveja y al lobo le sale la trompa, ¿no es cierto? Y si usted mira bien, casi digo hay que agarrar al lobo y darle una sacudidita a ver si se sale su disfraz, ¿no? Pero usted sabe que aparecen así, ¿no? Uno tiene que trazarse pautas. Y yo invito a esta iglesia que siempre, y yo la conozco, tengo, digamos, 35 años acá, 33 como pastor, 30 les he acompañado, así que conozco un montón de cosas. Gente que viene intencionalmente a destruirnos. Intencionalmente a robar ovejas. Entonces, tratan de infiltrar. Si les contáramos todo lo que hemos hallado y todo lo que hemos tenido que
que echar de aquí a palos. Ustedes no saben. Pero por eso el pastor anda con un garrote en la mano, es decir, el cayado, ¿no? Tu vara y tu cayado. El cayado para ayudar y la vara para... Bueno, al lobo viene y hay que darle en la cabeza, eso ni vuelta que dar. Eso hacemos los pastores, ¿no? Tenemos que orar por nuestro pastor César y los pastores porque hay que estar vigilantes. Los líderes tienen que estar vigilantes porque vienen disfrazados. Pero son lobos rapaces. Son lobos que destruyen a la grey, dañan la fe. Y de repente tú ves una persona linda que va creciendo y desapareció. ¿Qué pasó? Vino un falso profeta y se dejó engañar. Y ellos buscan a los tiernos, pues. Y buscan también a los, escúcheme, carnales. Los carnales son los que andan en la carne, son manejados por su propia naturaleza. Y entonces fácilmente son o somos engañados. Porque no hay el Espíritu de Dios para discernir. Y caemos en la trampa. O sea, que andar en el Espíritu. El cristiano carnal no tiene garantía. El cristiano tierno porque es tierno. El carnal porque no está en el Espíritu de Dios. Muy bien. Aquí el Señor nos advierte entonces sobre los falsos profetas. Tengo que avanzar. Y el Señor nos dice cómo actúan ellos, cómo proceden ellos. Son falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Es terrible eso, ¿no? Lobos rapaces. Y luego el Señor nos enseña cómo descubrirlos. Nos advierte de los falsos profetas, nos dice cómo actúan y en tercer lugar nos dice cómo conocerlos, cómo descubrirlos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Aquí quiero detenerme un poco porque aquí hay que explicar. Por sus frutos los conoceréis. Lo que está diciendo el Señor es que uno fructifica según su naturaleza. Según lo que uno es, uno fructifica. Entonces dice el Señor, ¿tú quieres conocer un árbol? Por los frutos. Ahora, estaba pensando en eso. Yo soy hijo de agricultor, así que un poquito sé, claro. Estuvimos en asunto de agricultura, digamos, como con mi papá, yo cerca de mi papá, solo hasta los 12 años, pero ya hasta los 12 años aprendí algo. Yo sé reconocer algunas plantas, no por el fruto, sino por la planta. Pero digamos que uno no sabe reconocer al árbol. Y alguien te puede decir a ti, ese árbol es de higo, o ese árbol es de naranja, o limón, o palta, o lo que sea. Y tú dices, bueno, así será. Bueno, no hay fruto. Pero cuando el árbol da su fruto, no te pueden decir eso. No pueden decirte, este es palto cuando es un higo, porque ni ver el higo colgando allí, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis. El fruto revela la naturaleza. El fruto revela el corazón. El fruto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, dice el Señor, conoceréis, lo que implica que nosotros tenemos que preocuparnos por conocer al árbol. Es decir, conocer a las personas. Conocer los árboles aquí es conocer las personas. Conocer el árbol aquí, por su fruto, es conocer los corazones a través de las obras que la gente hace. ¿Qué está haciendo? Enseñando la palabra con buen corazón o chismoseando, tratando de destruir. Simple, hermano. Hay gente que destruye con el chisme, con el mal hablar. Mal fruto. ¿Cómo puedes pensar, es un buen profeta? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué está buscando? ¿Edificarte o destruirte? ¿Afirmarte en la fe o debilitarte? ¿Qué busca? ¿Te abre la palabra o sus propias ideas, sus propios pensamientos torcidos? Por sus frutos lo conoceréis. Y cuando dice por los frutos lo conoceréis, ustedes saben que hay que esperar, hay que mirar, hay que analizar, porque resulta que no sé qué planta es esta. Entonces vamos a esperar un poquito, a ver, y vamos a estar alerta. Comienza a salir sus higos. Ah, este es higo. El Señor hace aquí una ilustración fabulosa, ¿no? El versículo 16 dice, por tu fruto lo conoceréis. Escuchen, ¿acaso
¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esa es una pregunta para niños, ¿no es cierto? Pero en asuntos espirituales todos somos niños, pues. A mí me admira en este pasaje cómo el Señor repite y repite y repite acerca de cómo conocer el corazón humano. Porque nos engañamos terriblemente en cuanto a nuestros corazones y el corazón del resto. Escúcheme, conocer un corazón no es cosa simple. ¿Conoces tu propio corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo conozco mi propio corazón? Y mucho más, ¿cómo conozco el corazón del resto? Los frutos. Y los frutos implican mirar, analizar, tomar el cuidado y el tiempo. A veces a mí me preocupa, sobre todo en esta generación, que es la generación de los medios de comunicación, ¿no? Lo que tenemos un poco de años encima, cuando se decía que podríamos hablar por teléfono sin agarrar el aparato con los cables y todo eso, ¿no? ¿No será posible? Y después vamos a poder hablar mirándonos y de donde estemos. Y todo se ha hecho así. En esta generación, a ver, voy a hacer una pregunta. Mire, este es culto de 7. ¿Alguno ya escuchó antes un mensaje, antes de venir acá, un mensaje bíblico? Bueno, se han tenido que adelantar muy temprano, pero vale la pregunta, porque de repente mientras usted se alistaba, estaba oyendo. ¿Hay alguien que ya al venir acá ha escuchado un mensaje antes? Hay una mano levantada, por lo menos una, porque así son los medios ahora. Y eso es lo que a mí a veces me preocupa. Por un lado está lindo, ¿no es cierto? Puedo oír, pero tenemos el discernimiento para darnos cuenta que podrían ser falsos profetas. Y podemos correr tras las enseñanzas, escuchar, en fin, pues dice que debemos nosotros leer, escuchar, analizar todo y retener lo bueno, eso está en la palabra. Pero seguidores de, rápidamente, a veces he tenido que decir a los líderes y a veces a pastores más jóvenes, mira, respetable tal persona, porque usted sabe, aparece un predicador famoso y todo el mundo lo escucha y todos lo siguen y todos quieren leer su libro y en fin, ya, está bien, está bien. Pero yo les he dicho así a los mismos pastores, escuche esto con atención. Respetable el pastor fulano de tal que está en Estados Unidos o que está en España o que está en algún lugar, respetable. Pero el pastor aquí no es él. ¿Y de él qué sabemos? ¿Y de él qué conocemos? Eso es importante, hermanos, sumamente importante, porque el Señor dice, guardaos de los falsos profetas y agrega, por los frutos lo conoceréis. ¿Sabes los frutos? No sabes. ¿Cómo vas a seguirlo? ¿Cómo lo vas a conocer? Esto que el Señor nos está enseñando es sumamente importante en la vida cristiana. La vida cristiana tiene enemigos desde Satanás, sus demonios y todos sus instrumentos terrenales que buscarán destruir nuestra fe. Y el Señor nos dice en su palabra claramente, clarísimamente, escuche usted, todo buen árbol da buenos frutos. Y luego dice, el árbol malo da malos frutos. Y luego agrega, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Repito otra vez, me llama la atención, me estoy acercando al final de nuestra enseñanza hoy, me llama la atención cómo el Señor insiste tanto en esto, diciéndonos a nosotros cómo debemos conocer a la gente. Y ya lo dije, permítame insistir y repasar o reafirmar.
La razón es porque nosotros nos engañamos mucho en cuanto al corazón. No solo el corazón de la gente, sino en nuestro propio corazón. ¿Y qué pensamos? Escuchen, pensamos, yo puedo tener cualquier corazón, pero tener los mejores frutos. No es así. En otras palabras, puedo tener un mal corazón y dar buenos frutos. No es así. Si el corazón es bueno, dará buen fruto. Si el corazón es malo, dará malos frutos. Y el Señor dice, como para niños, no puede el árbol malo dar buenos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos. Es decir, actuamos en consecuencia con nuestro corazón. Si tú estás viendo que alguien obra mal, es porque el corazón está malo. Es mala persona. No lo puedes cambiar. Si tú ves que alguien actúa bien, es buena persona, buen corazón. ¿Quién es buena persona? ¿Quién tiene buen corazón? Solo aquel que se acerca a Dios y ha tenido un cambio y consagra su corazón y el Espíritu de Dios fructifica en él amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el buen corazón, es el buen árbol. Es así en su corazón, es así en sus frutos. ¿Y quién es el mal árbol o la mala persona? El que es dominado por su ego, por su orgullo. Está cargado de resentimientos. Está cargado de enojo, de amargura. El ego es dominante. El orgullo contamina toda su obra. Mi hermano querido, y ese riesgo de un corazón malo es para todos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? De él mana la vida, también mana la muerte. Cuidar el corazón. Puedo yo torcer la doctrina y de repente, bueno, pues es un pobre hombre equivocado, ¿no? Que nos está enseñando mala doctrina, es un falso profeta, pero pobrecito. Escuche con atención. Por favor, escuche con atención. Estoy en nuestro pasaje, ¿eh? Mateo 7, Sermón del Monte, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado. ¿Qué es eso? Es infierno, es condenación. Así que no, la herejía, la falsa enseñanza, destruir a la iglesia, dañar a creyentes, dañar a hermanos, no es juego, es condenable, trae condenación eterna. Será cortado, echado al fuego. Esa es la figura clarísima del infierno, condenación eterna. Así que la herejía no es para jugar, no la sigas. Sé leal a la palabra, fiel a la palabra, coteja todo con la palabra, ahí está la palabra, ¿no? Tus maestros conocidos, aquí en la iglesia hay maestros que tienen décadas y décadas y décadas. Nuestro pastor tiene más de 30 años en la iglesia, como pastor. Nuestros pastores en la alianza somos probados para ser pastores, somos evaluados, examinados. Entramos como pastores en prueba. En la alianza, aquí en Perú, somos sumamente exigentes, pastores en prueba. A los años, un examen. Puedes ahora ser pastor oficial. A los años, ahora puede ser pastor ordenado, se le dice cuando ya tiene una aprobación, digamos, mayor. Seamos cuidadosos. Guardaos de los falsos profetas. Palabra de nuestro Señor. Enseñándonos que debemos nosotros cuidar nuestra fe, ya que corremos peligro, porque hay lobos que se disfrazan de ovejas. ¿Y de dónde pueden salir? Ojos abiertos. Ojos abiertos. Yo ya advertí, tengo 71 años, pastores, cuando hable ya lo que no es, siéntenme.
Porque los viejitos ya a veces nos fallan, ¿no es cierto? Es natural. Tienen que decirme, pastor, deja de predicar. Ya siéntate. Hay que cuidar la iglesia. Todos tenemos esa obligación, cuidar nuestra fe, cuidar la iglesia. Amén. Qué pasaje, qué cosa, qué advertencia. En el sermón del monte, guardaos de los falsos profetas. Pero es nuestro Dios que sabe, es nuestro Señor que sabe la lucha de la fe y lo engañados que podemos ser. Por los frutos lo conoceré. Oremos. Gracias, Padre. Oramos. Cuídanos para ser fieles a tu palabra, quienes la enseñamos. Y al oír, ser personas que oyen y analizan, que van a la palabra, que no comen cualquier cosa, cualquier alimento religioso o pretendiendo espiritualidad. Cuídanos de los falsos profetas, Señor. Cuídanos de las herejías y de los herejes. Cuídanos de aquellos que como lobos rapaces buscan destruir a tu iglesia. Cuida, Señor, que podamos mirar y corregir, podamos ser libres de daño. Cuida a los tiernos en la fe. Danos ser creyentes espirituales para no ser engañados, no ser arrastrados por hombres, no seguir a hombres, no seguir palabras de gente resentida, amargada, que se aparta de tu palabra, Señor. Señor, bendícenos, cuídanos, danos ojos para ver lo espiritual, danos discernimiento, enséñanos a conocer. Gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado, gloria a tu nombre. En Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Señor nos bendiga.